Mi nombre es Ana Isabel Rodríguez Silva y voy a hablar sobre los temas que me parecieron más importantes. Primero, la relación de la pandemia con el desempleo y segundo, la relación de la pandemia con la corrupción. Ok, para empezar, en el caso del desempleo considero que existen diferentes vertientes porque existen diferentes niveles socioeconómicos. Hay diferentes puntos de vista hacia la cuarentena dependiendo pues de la economía que cada persona o familia maneje. Creo que existen las personas que son empresarias o los emprendedores, no digo que grandes, pero pues tienen suficiente dinero para solventar sus necesidades durante el periodo de cuarentena. Más allá de que no generen suficientes ingresos, creo que lo único que pudiera preocuparles es pues que estén consumiendo sus ahorros o a lo mejor están utilizando o vendiendo algunos activos para sustentar sus necesidades. También pudiera ser que les estrese el cambio de actividades, que no sean tan activos como cuando no estábamos en contingencia. Y pues sí, creo que esos serían los problemas que me parecen más importantes y los que llegué a notar al momento de analizar la situación. También, por otro lado, están las personas que tienen empleos que consideran fijos, pero la remuneración que obtienen no es suficiente para que ellos pudieran tener una cuarentena cómoda en su casa, sino que pues tienen que salir a trabajar y siguen exponiendo a sus familias y a sus compañeros de trabajo. Creo que estas personas pues sí pudiera generarles mucho estrés porque pues tienen necesidades y aparte pudiera ser que su empleo no esté o no sea tan seguros como ellos pudieran pensar, porque como hemos visto la economía no solo del país sino del mundo se ha visto afectada. Por otro lado están las personas que tienen empleos informales. Esta situación sí me ha tocado verla de cerca y hasta padecerla hasta cierto punto, porque en mi familia son músicos, entonces pues me ha tocado ver que sí es complicado debido a que no hay eventos como antes, pues la demanda de su trabajo ha disminuido. Eh, Se me hace más triste en este caso porque muchas de esas personas no saben hacer otra cosa más que arte, y me enfoco más en los músicos pues como les digo porque es algo que estoy viviendo de cerca, y pues sí, no saben hacer a veces otra cosa más que arte y pues esto les genera estrés porque siguen teniendo necesidades. Otra cosa, no es que no se quieran como adaptar a su entorno, porque hay personas, músicos, que han intentado o que quieren ingresar en el mundo laboral ya con empleos más formales, pero es complicado para ellos. A veces es que pues no tienen experiencia en otra cosa y pues el conseguir un empleo todos sabemos que es competencia y siempre va a haber alguien que tenga más experiencia. Siento que para ellos es un poquito más complicado y que pudiera ser también otro problema, que no están conformes con el salario, porque muchas veces se tiene la idea de que no ganan suficiente, pero pues no es así. La verdad es que ellos en una hora pueden ganar lo que una persona con una jornada de 8 horas gana en, no sé, 3 días. Entonces, pues el salario que ellos percibirían en un trabajo normal no les va a ser suficiente y no va a satisfacer pues las necesidades que ellos consideren que deberían cubrirse. También por otro lado estamos los estudiantes trabajadores. Tengo un trabajo que es más o menos formal. Trabajo en un despacho por las mañanas, como ya saben, pues soy estudiante por las tardes, y los fines de semana también trabajo como músico. ¿Cómo percibo yo la cuarentena? Bueno, pues se me hace honestamente más cómodo estar en casa porque no me veo presionada con horarios fijos. Me resulta muchísimo más fácil y pues sí, hacer mis tareas, sigo cumpliendo con mis labores del despacho y con las actividades escolares, pero es como
pues dejo de perder tiempo en transportarme, pues es menos estrés también. Y pues sí, hasta cierto punto es más cómodo estar en casa, me da tiempo de cocinarme o de hacer otras cosas que casi siempre ponía como en segundo plano por cumplir con mis obligaciones. Mm, Otra cosa pudiera ser que, de hecho, vi un artículo que se está desarrollando como un síndrome de la cabaña, decía, que es eso, pues estamos seguros en nuestras casas, no nos arriesgamos a contraer el virus, no nos exponemos ni nosotros ni nuestra familia y seguimos trabajando y generando ingresos desde nuestro hogar. Así que no todo es malo, hay personas que perciben de manera positiva el estar en cuarentena. Esa es la conclusión del tema del desempleo en relación con la pandemia. Ok, ahora en el caso de la corrupción con la pandemia, estuve investigando y más de 164 países no tienen o no están suficientemente preparados para enfrentar la pandemia, ya que pues por lo regular los sistemas de salud son deficientes. Entonces, en el caso de pandemia, se requiere más equipo médico y más personal. Muchas veces los países no pueden cubrir con esta necesidad. También esto hace que sea un terreno fértil para la corrupción. ¿Por qué? Siempre va a haber alguien que se quiera aprovechar de la desgracia ajena y de las necesidades de los demás. Dato curioso del dinero que se destina para gastos en todo el mundo, del 10 al 25% se pierde en corrupción. También otra cosa, en la Unión Europea, en tiempos que no eran de pandemia, el 28% del dinero que se destinaba para comprar aparatos médicos estaba ligado también a corrupción. Y en México, hace poquito salió la noticia de que el 30 de marzo se hizo un contrato entre el Instituto Mexicano del Seguro Social de la delegación de Hidalgo con, ¿cómo se llamaba? León Bartlett, que es hijo del presidente de la Comisión Federal de Electricidad. Esta persona vendió respiradores al IMSS, el Seguro Social, por un precio de 1.500.000 pesos cada ventilador. Vendió 20 ventiladores. Y el precio normal de esos ventiladores era, o cubría un rango, mejor dicho, de 500.000 a 800.000 pesos. Como vemos, pues ya fuimos víctimas de ese aprovechamiento que existe de las personas que ven necesidad y pues es algo real, el terreno se pone fácil con, con la pandemia, se pone fácil para las personas que quieren abusar de los demás. Algo que pudiera funcionar, creo yo, es que hubiera transparencia en la información, que los, que los mexicanos y la población en general tuviera acceso a bases de datos para saber qué se compra, a quién y a qué precio. También vi, no recuerdo en qué país, pero se estaban dejando de producir ciertos medicamentos y los laboratorios no proporcionaban información sobre qué medicamentos eran. Esto hace que las instituciones de seguro no tengan información suficiente y no puedan tomar medidas preventivas para cubrir la falta de esos medicamentos. Entonces, pues sí, como podemos ver, se genera un terreno fértil, como dije antes, para la corrupción. También creo que en el caso de la creación de las vacunas o de la búsqueda de la vacuna para el virus, pudiera haber muchos puntos frágiles, porque pues sabemos que el gobierno designa recursos para diseñar esas vacunas. Y otra cosa, muchas veces las empresas o los laboratorios no lo ven como algo, pues sí, la finalidad es detener la pandemia o el virus. Y ellos pudieran no verlo así, sino
observar ese punto de una manera más económica, de adquirir recursos y de aprovecharse de eso. Además, considero que es muy frágil la población en ese aspecto ahorita de corrupción y que lo mejor sería que tuviéramos acceso a información, a transparencia y que fuera veraz para evitar mayores casos de corrupción. Y pues de mi parte sería todo.